Hola a todos de nuevo, seguimos donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior. Precisamente habíamos ya realizado una primera exploración de los datos y nos íbamos a introducir en la ordenación y la transformación de los datos con este conjunto de recursos humanos que estábamos utilizando. Bien, la última orden ya que habíamos estado comentando era la de aquellos empleados que se encontraban activos y aquellos que se encontraban inactivos, ¿no? Y por las dos causas por las que se podían encontrar inactivos, tanto porque lo habían dejado de manera voluntaria ellos mismos, o bien porque la empresa había decidido rescindir esa relación laboral con dichos empleados. Si bajamos un poquito más para abajo en el script, ¿vale? Dándole al scroll del ratón, del mouse, lo que vamos a cometer ahora es precisamente lo que estaba diciendo, ¿no? La ordenación y transformación de los datos. Para ello, debido a que vamos a estar trabajando con fechas, como podía ser el día del cumpleaños o el día en el que han terminado esa relación laboral o el día en que fueron contratados, os recomiendo precisamente que instaléis la librería Lubridate si es que no lo tenéis, si no la tenéis instalada en vuestro RStudio. Para ello vamos a recordarlo, sería tan simple como ir a Package, automáticamente nos salen todos los paquetes. Podríamos aquí buscar si tenemos Lubridate en el buscador ya instalado, o incluso podríamos ir hasta la L para ver si lo tenemos instalado o no. En este caso yo ya lo tengo instalado, y en el caso de que no lo tuviésemos, nos vamos a Install, pondríamos aquí directamente Lubridate y pues le daríamos a instalar. Tan sencillo como esto, ¿vale? No lo voy a realizar ya que lo tengo instalado y no quiero invertir tiempo en una instalación que ya ha sido explicada en vídeos anteriores. Una vez que lo tengamos ya instalado, como cada uno de los paquetes que hemos estado utilizando hasta el momento, vamos a cargarla, ¿no? Para ello, simplemente en la línea en la que se encuentra la orden, control enter. Con ello, lo que estaremos haciendo es cargar la librería de Lubridate. Y bueno, pues nos tenemos que poner ya en situación, ¿vale? Conforme a cuál es la metodología de cualquier proyecto de ciencia de datos. Ya hemos realizado lo que es la importación de los ficheros, hemos realizado una pequeña exploración de los mismos, pues para poder tener cierto conocimiento y estar completamente situados y ya un poco más familiarizados con el conjunto de datos. Pero bueno, pues ahora ya llega la parte de la ordenación y la transformación de los datos, ¿no? En este caso, como cada uno de los empleados es una línea en el fichero, no es necesario que realicemos ninguna ordenación, ¿no? Recordad precisamente ese primer principio de Tidyverse en el que nos decía que cada una de las observaciones tendrá que ser una fila y cada una de las variables deberá de ser una columna, y que, bueno, pues cada una de las celdas deberá de ser el valor, ¿no?, que tenemos en esa variable para esa observación específica, ¿sí? Pero ya hemos visto que eso quedaba cubierto con el conjunto de datos que teníamos, y en la mayoría de los casos, por no decir en el 100% de ellos, os vais a encontrar que el conjunto se encuentra ya en con este formato, ¿no? Entonces, una vez que hemos comprobado este aspecto, deberíamos de preocuparnos por la transformación de los datos, ¿no? Entonces, si partimos del conjunto de datos genérico de recursos humanos, bueno, pues lo primero que nos planteamos es, oye, ¿realmente queremos crear alguna variable nueva? ¿Qué variable podría resultarnos útil para un posterior análisis de estos datos, ¿no? Entonces, hay una variable, voy a abrir el conjunto de datos para que lo veamos in situ, que es el nombre del empleado, en el cual se encuentra como apellido, nombre. Pero quizás a nosotros, para algún cálculo o mostrarlo en algún gráfico, nos interese más tener cada uno de estos datos precisamente separado, es decir, por un lado el apellido y por el otro lado el nombre. Entonces, eso lo tenemos que hacer de la siguiente manera, ¿de acuerdo?
Recordad precisamente los principios de tidyverse. El cuarto era que cada uno de los pasos lo íbamos a separar con, con esta cadena de caracteres, ¿no? Es decir, con el porcentaje mayor que porcentaje. Bueno, ahora os explico exactamente por qué estamos realizándolo así y cuál es el sentido de todo ello. Bien, tidyverse consiste en que tú tienes el conjunto de datos inicial, que es HR dataset, y imaginároslo como que esto es una flecha, ¿vale? Por eso el mayor que, es decir, está apuntando de izquierda a derecha, y lo que nos dice es que este conjunto de datos va a pasar directamente a la siguiente función, es decir, a separate. Separate lo que nos indica es, bueno, lo que nos permite, mejor dicho, es cualquier variable, columna que nosotros ya tengamos, podemos separarla en el número que nosotros queramos de variables. Y para ello debemos de decirle la variable que tenemos que considerar, es decir, la columna que queremos separar, los nombres de las variables que van a recibir esa separación de nombres. Nosotros decíamos que aparecía primero el apellido y después el nombre, pues es lo que estamos indicándole aquí. Y por último, indicarle cuál es el carácter separador. Carácter separador es, nosotros tenemos una coma entre el apellido y el nombre. Pues pondremos una coma entre las comillas para indicarle que va a ser la coma el carácter separador, ya que esta coma de aquí no es la misma que esta, que está separando cada uno de los argumentos, cada una de las partes que necesita la función para que pueda ejecutarse adecuadamente, ¿no? Entonces, eso lo realizaríamos con esta orden. Lo bueno de tidyverse es que podemos poner una orden detrás de otra, ¿de acuerdo? Es decir, ahora lo que podemos hacer es crear una nueva variable gracias a la función mutate, que nos permite precisamente calcular nuevas variables, ya sean completamente nuevas o basadas en otras, ¿no? En este caso lo que queremos calcular es la edad y para ello lo que estamos haciendo es utilizar la fecha de extracción de los datos, que tenéis que recordar que fue el 1 de marzo del 2019, a eso lo vamos a restar con la fecha de nacimiento, el date of birth de cada uno de los empleados y vamos a ver pues cuál es la longitud de tiempo entre esta resta y que nos dé precisamente los años, ¿sí? Y todo ello lo vamos a meter en una variable que vamos a llamar age, vamos a llamarla edad, ¿de acuerdo? Otra variable que nosotros podríamos utilizar o que nos puede ser muy conveniente crearla es de la fecha en la que fue contratado, cuál es el año en el que se le ha contratado a dicho empleado, ¿sí? Entonces, para ello lo que hacemos gracias al UBRIDate, con una función muy sencilla en la que le decimos la fecha y que vamos a extraer el año. Para ello es year y dentro la fecha que queremos extraer ese año. Asimismo, el año en el que terminó la relación laboral, pues con el correspondiente cambio de variable, ¿no? Date of hire es es el de entrada y date of termination es la fecha en la que terminó la relación laboral. Otra variable que podemos crear es la duración en días entre la fecha de que terminó ese empleado y la fecha en la que ha sido contratado, ¿no? Entonces, para ello seguimos la misma filosofía que la variable edad. Y por último, ¿vale? Lo que hacemos con la función select es seleccionar variables. Podemos seleccionar qué variables son con las que nos queremos quedar. Pero en este caso, como va precedido aquí con un menos, lo que nos indica es que precisamente queremos prescindir de esas variables, es decir, eliminarlas, no las queremos porque no nos resultan beneficiosas para los posteriores análisis. Si os dais cuenta, casi todas son IDs y han sido eliminadas pues porque disponemos precisamente de el campo en texto, es decir, el campo de descripción en vez de en un número, ¿vale? Como puede ser marital status, también tenemos marital status, pero la description, ¿no? O el género, pues teníamos sex, o el employment status, pues lo tenemos directamente, como veis aquí ya, como variable, pero aquí tenemos el ID. Pues los IDs en numérico no nos van a explicar absolutamente nada, ¿no? Bien,
Vamos a hacer una cosilla y es que vamos a mirar precisamente la cheat sheet de perdonadme, de Data Transformation que tenemos, ¿vale? Que podéis encontrar en el aula virtual y lo que vamos a hacer es ver cuáles son las diferentes funciones que tenemos, ¿no? Entonces, para ello os voy a poner aquí en pantalla precisamente la cheat sheet y en ella podemos ver precisamente estas funciones que ya hemos estado comentando, como pueden ser select para extraer variables, también podéis encontrar, por ejemplo, mutate para crear nuevas variables o incluso vais a poder encontrar cualquier otra variable y además, de verdad, si lo leéis vais a ver que se trata de una forma muy sencilla de poder entender el uso, de acuerdo, de la transformación de datos con dplyr, que es uno de los paquetes o de librerías que incluye tidyverse. Además, pues siempre nos recuerda este principio de tidyverse que decíamos que cada variable tiene su propia columna y cada observación tiene su propia fila, ¿no? Y todas las funciones, gracias a los conductos, los pipes en inglés, que son estos tantos por ciento que engloban al mayor que para ir aplicándole cada una de las funciones, de los pasos, como comentábamos en los principios de tidyverse, ¿no? Esta sería la primera hoja y, bueno, pues para funciones un poco más completas o un poquito más complejas tenemos la segunda hoja, ¿de acuerdo? Voy a cerrarla y vamos a seguir con las órdenes. Y vamos a ejecutar esto. Entonces, toda esta parte que lo que estamos haciendo es modificar, mejor dicho, estamos transformando el conjunto de datos inicial que teníamos, que era HR dataset, lo vamos a transformar en un nuevo conjunto que va a cumplir todo esto, ¿no? Separar las variables, crear nuevas variables e incluso hemos eliminado unas cuantas. Bueno, pues como nosotros queremos tener ese conjunto de datos para ese conjunto de datos para hacer análisis posteriores, lo que hacemos es en R, como ya incluso habéis visto en alguno de los vídeos anteriores, para poder decir que eso lo introducimos en un nuevo conjunto de datos, lo hacemos de esta manera, ¿no? Con la flecha hacia la izquierda. Es decir, vamos a decir que tenemos HR Dataset versión 2, V2, y eso, ¿qué le estamos introduciendo a ese valor? Pues todo lo que tenemos al otro lado de la flecha, ¿de acuerdo? Y la flecha siempre va de derecha a izquierda. Entonces, vamos a ejecutar todo esto. Para ello podemos o seleccionarlo entero o ponernos en cualquier parte de las líneas o como queramos, ¿vale? En esta ocasión voy a dejarlo aquí en medio para que veáis que todo funciona igualmente que si estuviese al principio o al final. Para ello, control enter, os recuerdo, y ya tenemos nuestro nuevo conjunto de datos. Vamos a visualizarlo. Siempre os recomiendo esto para ver si realmente se ha realizado lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, tenemos la separación del apellido y el nombre y al final aparecen las nuevas variables que hemos estado calculando. Tenemos la edad, tenemos el año en que fueron contratados, el año en que ha terminado la relación laboral y cuánto ha durado en días esa relación laboral. ¿De acuerdo? Vamos a cerrarlos dándole a la X por aquí en estas ventanas. Y ahora lo que os propongo es que, ¿qué os parece que separemos precisamente estos empleados activos que estábamos comentando con respecto a los que han terminado voluntariamente, ¿no? Teníamos empleados activos, empleados no activos, ¿sí? Pero esa parte de no activos habíamos quedado en que, o habíamos visto dentro de los datos, que teníamos dos casuísticas muy diferentes, aquellos que han terminado de forma voluntaria y aquellos que la empresa ha decidido rescindir la relación laboral con dichos empleados. Bueno, pues lo que vamos a hacer es coger aquellos que estaban activos y luego, por otra parte, dentro de los que no siguen activos, aquellos que se han ido de manera voluntaria. Porque recordad, esto es precisamente, está dentro del ejemplo práctico que estamos llevando a lo largo de toda la unidad para poder explicar el problema que teníamos en la compañía de la fuga de empleados. Entonces, fuga de empleados es porque se han ido de manera voluntaria, no porque la propia empresa haya decidido rescindir esa relación laboral, ¿de acuerdo?
Entonces, por un lado, nos vamos a quedar con los empleados activos. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nosotros vamos a utilizar el conjunto HR Dataset versión 2 y vamos a utilizar una nueva función que no habíamos utilizado hasta ahora, que también se encuentra en la hoja de referencia, y es filter. Como su nombre indica en inglés, lo que vamos a hacer es un filtro. Y lo que queremos es filtrar a aquellos empleados cuya variable, el employment status, sea igual a active. Y además, lo que vamos a hacer es eliminar ciertas variables que no nos resultan útiles. ¿Por qué? Porque con los empleados activos ya no nos interesa, por ejemplo, si ha terminado o no ha terminado esa relación laboral, que es esta variable, la fecha en la que la ha terminado, porque ninguno la va a tener completa ya que sigue activo, la razón por la que ha terminado, ninguno la va a tener completa tampoco, y el estado, el employment status, que tampoco lo vamos a necesitar precisamente porque todos van a cumplir que están activos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ejecutar estas órdenes. Ahora me voy a poner al inicio para que veáis que funciona exactamente igual al inicio, en el medio o al final. Control Enter. Y entonces ya hemos creado nuestro nuevo conjunto de datos que contiene aquellos empleados activos, como veis en el environment de RStudio, ¿sí? Y vamos con una orden que hasta ahora no habíamos visto. Se trata de Summary. Summary, precisamente si lo traducimos del inglés, se trata de hacer un resumen acerca del conjunto de datos que le pasemos, ¿no? Entonces, en esta función lo que hace es darnos un resumen estadístico del conjunto de datos que le estamos pasando. Voy a volver a hacer grande la pantalla de la consola, recordad que era en este símbolo, y así podemos verlo de forma completa. Entonces, para cada una de las variables nos saca los estadísticos siempre y cuando sean numéricos, porque si son carácter, pues lo único que nos indica es su longitud y nos dice que es un carácter. Pero, por ejemplo, cosas bastante que nos pueden interesar bastante. Desde el punto de vista del salario, pues podemos saber cuál es la media. La media es min, que no es lo mismo que la mediana, que sería median, ¿de acuerdo? La media es min. Entonces serían 70.491 dólares de salario medio. Además tendríamos también el salario medio y el salario máximo, por ejemplo. E incluso tendríamos pues otros estadísticos como pueden ser el primer cuartil y el tercer cuartil, además de la mediana que coincide con el segundo cuartil. Pero bueno, no entremos en ese tipo de detalles. Quedémonos con el mínimo, el máximo y la media es suficiente, ¿no? También tenemos, por ejemplo, que para las fechas funciona bien esta función, ¿no? Tenemos el mínimo, el máximo y, bueno, podríamos decir que la media de la edad, ¿no? Es decir, cuál es la que se encuentra más o menos en el medio, llamémoslo así, entre el mínimo y el máximo, ¿no? Y luego, pues tenemos también otro tipo de variables numéricas que podemos ver sus estadísticos, ¿no? Como, yo que sé, cuántos días han llegado tarde en los últimos 30, pues la media es 0,29, por lo tanto, pues nos está indicando que la mayoría de los empleados no llega ni siquiera un día de que hayan llegado tarde. Sin embargo, algún empleado sí que tiene hasta 6 días que ha llegado tarde en este último mes. O pues el número de proyectos especiales o en los que ha participado o el employment satisfaction, la satisfacción del empleado o el número de absentismos laborales, cuál es la edad media, pues en este caso tenemos una edad media de un poquito más que 39 años o los años en el año en el que fueron contratados, que esta variable es precisamente igual que age, la habíamos calculado nosotros, como puede ser pues la media es 2013 y sin embargo pues desde 2006 y hasta 2018 hemos estado contratando, ¿no? O el año en el que ha terminado o incluso la duración de los días, ¿no? Bueno, pues vamos a restaurar el tamaño de la ventana y vamos a seguir, ¿no? Con ello podemos también calcular otro tipo de variables. Por ejemplo, algo sí que me gustaría comentaros también, ¿no? Podemos obtener, o sea, en Summary, si nos hemos dado cuenta, aquellos que son characters no nos da cierto feedback de ellos, ¿no? Entonces, podemos utilizar otra función
que esta sí que tenemos que decirle exactamente con qué variable queremos utilizarla, que es table, ¿sí? Entonces, esta función es la misma que habíamos estado utilizando anteriormente con la exploración de los datos y podemos aplicarlo, por ejemplo, al sexo, pues para ver cuántos hombres y mujeres teníamos. E incluso, disculpad, podemos hacerlo con dos variables. En este caso, por ejemplo, vamos a comparar el recruitment source, es decir, cuál ha sido la fuente de reclutamiento, y el departamento, ¿no? Pues podemos ver cuál es la fuente de reclutamiento más común para cada uno de los departamentos de la compañía. Entonces, en este caso, ya la tabla lo que hace es cruzarse una con otra y podríamos ver cada uno de los departamentos cuál es la fuente de reclutamiento más común, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, pues producción parece que el departamento de producción parece que se lleva la palma de la mano y es probable que tenga muchos más empleados, como veremos más adelante. Bueno, y esta misma forma de trabajar con los empleados activos, pues lo vamos a realizar con aquellos que han dejado la compañía, ¿no? Que lo han hecho de manera voluntaria. Hemos decidido llamarle a ese conjunto de datos V-Terminated Employees, ¿vale? Y bueno, pues es igual exactamente que antes, ¿no? Vamos a coger mediante filter aquellos que han terminado de manera voluntaria y seleccionar aquellos que tenemos, seleccionar quitando, ¿no? Vamos a seleccionar y con el menos significa que vamos a eliminar ciertas variables que no nos van a resultar útiles, ¿no? Podemos hacer aquí control enter e incluso podríamos ver, como estábamos diciendo, pues un summary estadístico, podríamos ver cómo se distribuye el sexo o incluso pues la posición de cada uno de ellos, es decir, cuál es el puesto que tienen por cada uno de los departamentos o incluso en este caso ya podríamos comparar cuál es la razón por la que se fueron cruzándolo con el nombre del manager que tenían, por ver si podrían estar influenciados. ¿De acuerdo? Esto nos da una tabla un poquito grande y que es difícil de interpretar, porque eh, pensad que, bueno, pues el ser humano está hecho para que las cosas las recibamos de una manera muchísimo más visual. De ahí que en el siguiente vídeo lo que haremos será todo esto, poder transformarlo en visualizaciones de datos que nos permitan extraer mucha más información y extraer realmente conclusiones acerca del problema de fuga de empleados que estábamos analizando, ¿no? Y bueno, también podemos comparar cuál es para cada uno de los departamentos, como ya habíamos hecho en el caso de los empleados activos, cuál es el recruitment source que se lleva la palma, ¿no? Cuál es el más común o cuánto es el número de empleados que cumplen estos requisitos. ¿Sí? También me gustaría mostraros que, bueno, pues no solo podemos precisamente filtrar los datos, transformarlos, sino que además podemos también crear nuevas tablas que únicamente únicamente es algo muy importante, ¿no? Pero que lo que nos ofrezcan no es todo el conjunto de datos, sino que lo que nos estén ofreciendo sean cierta información o ciertos estadísticos acerca de estos conjuntos de datos con los que estábamos manejando. Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Oye, me planteo que quiero obtener el número de empleados activos por puesto y sexo en la empresa, ¿no? Actualmente. Entonces, bueno, pues siguiendo la misma filosofía que antes con Tidyverse, partimos de Active Employees y eso es un paso, lo ponemos otra función que sería una función que se conoce como Group By, es decir, quiero que me agrupes la información por sexo y posición. ¿Qué quiere decir esto? Para cada una de las posiciones y cada uno de los sexos, posiciones hay muchas, sexos solo hombre y mujer, pues para cada uno de estos dos quiero que me hagas algo, ¿no? Entonces, lo agrupamos y lo que le decimos posteriormente aquí, debido a que es otro paso, es otra función, le decimos que queremos que nos haga summarize, es decir, que nos haga un resumen, ¿vale? O que nos sumarice precisamente cuánto es el número de empleados. De ahí que lo que le decimos es total, porque es la variable, es como vamos a llamar a la variable que va a contener el número, y le decimos simplemente n, igual a n. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es simplemente que nos diga el número de empleados que existen. Entonces lo tenemos que decir de esta manera. Y todo eso lo vamos a meter en esta variable que le hemos llamado ActiveEmployees /,
sex, position, porque está agrupado por ambos. Entonces voy a hacer control enter y vamos a poder realmente ver qué es lo que contiene esto, ¿no? Entonces, os voy a mostrar algo en el que si yo tengo, por ejemplo, bastante código, pero lo que quiero hacer es, pues, he ejecutado esto y aquí tengo el nombre de los nuevos datos, puedo precisamente hacer aquí doble clic para seleccionar todo el nombre, ¿sí? Y ahora, si yo hago control enter con solo eso seleccionado, ¿veis? Lo que ocurre es que en la consola únicamente ha traspasado a R aquello que yo he seleccionado, como antes que yo podía seleccionar todo y hacer control enter. Entonces, no es necesario que escribamos aquí debajo, aquí en esta línea de aquí, Active Employees / Sex Position para poder visualizar qué es lo que contiene, sino que simplemente seleccionándolo y con control enter podemos hacerlo, ¿sí? Pero como más os guste. Entonces, a la hora de mostrarnos la consola de R, no nos lo muestra de manera completa, nos dice que tiene incluso 32 filas más, pero ya podemos ver un poco lo que estábamos comentando, es decir, sexo, por lo que nos dice es mujer, y ahora te dice para el puesto tal existe un número total de empleados 1, y así por cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a ver el conjunto de datos, que lo tenemos precisamente aquí, dándole al símbolo de la tabla, ¿veis? Y aquí lo que podemos hacer es precisamente obtener estos datos, ¿no? Él lo que ha hecho es agrupar y nos está mostrando primero a las mujeres con cada uno de los puestos y cada uno de los hombres con el puesto correspondiente y el número total de empleados. De manera que incluso R, pues como os comenté ya, podemos ordenar, ¿vale? De manera ascendente descendente por esta variable, sex, o podemos ordenar de manera ascendente o descendente de esta manera. Fijaros que ahora lo que me hace es juntar cada uno de los puestos y podríamos comparar incluso cuántos hombres, cuántas mujeres para cada uno de estos puestos tenemos, ¿no? O incluso ordenar de mayor a menor, como está ahora mismo, pues para conocer cuál es el puesto que más empleados tenemos, ¿no? Pues es el técnico de producción de nivel 1 y tenemos 52 mujeres con 33 hombres, pues así podemos ir comparándolo. Pero de todas formas, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que esto sí que nos ofrece información, pero extraerla y poder realizar un informe con ello, que realicemos posteriormente, pues es un poco más complicado, ¿no? Entonces, si esto lo traspasamos directamente a unas visualizaciones, a unas gráficas, esto va a tener muchísimo más potencial para que después, en esa última fase de los proyectos de ciencia de datos que consiste en comunicar los resultados, nos resulte muchísimo más fácil y muchísimo más, sobre todo, eficiente, ¿no? Y que la gente, tanto nosotros como las personas a las que se lo tenemos que comunicar, lo entiendan de manera más rápida y muchísimo mejor, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el tema de la transformación, de la ordenación y la transformación de los datos. En el siguiente vídeo vamos a tratar la visualización de datos y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.